¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al solucionario de su práctica dirigida de esta semana 3, División de la Economía como tema. Mi nombre es Víctor Pariona y conmigo vamos a desarrollar este tema. Muy bien, comencemos. En la pregunta 1 nos dice, la economía positiva se subdivide en A, teoría económica y teoría monetaria. B, economía positiva y economía normativa. C, economía descriptiva y teoría económica. D, microeconomía y macroeconomía. Y economía descriptiva y política económica. Bueno, en este caso tenemos que recordar que existe la economía positiva. Y la economía positiva, para los que se han olvidado un poquito, la economía positiva se trata de dar explicaciones objetivas a lo que pasa en nuestra realidad económica. En la economía positiva se trata de que el economista trata de explicar qué es lo que pasa en el sistema económico. Por eso, su característica principal es las explicaciones objetivas. Y como se acuerdan, la economía positiva se divide en dos. En la parte descriptiva, donde se recolecta información, y en la parte teórica, en donde se desarrolla esa información, creando así leyes, teorías y modelos. Muy bien. Además, recuerda que los economistas utilizan a la economía positiva para crear leyes y teorías y modelos que describen nuestra realidad. En conclusión, la economía positiva se divide en dos, economía descriptiva y teoría económica. Así que la clave sería la letra C. ¿En qué se divide la teoría económica? ¿En qué dice cómo se divide la economía positiva? Bueno, en economía descriptiva y teoría económica. ¿Muy bien? Correcto. Continuamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, la teoría del consumidor y la teoría del productor son estudiadas y explicadas por la... Bueno, esta es una pregunta también un poco interesante. Veamos. Recuerda que dice. Recuerda que la microeconomía es una rama de la teoría económica y aquí estudiamos el comportamiento individual de los agentes económicos o el comportamiento por separado. ¿Te acuerdas del ejemplo? Estudiamos las decisiones de un consumidor sobre si compra o no compra un celular. Muy bien. Pero aquí nos habla de la teoría del consumidor y la teoría del productor. ¿De qué se trata eso? Bueno, justamente la teoría del consumidor y la teoría del productor simplemente ha sido modificada de lo que hablábamos en clase. La teoría del consumidor es la teoría de la demanda, o sea, de quien quiere comprar. En microeconomía analizamos al consumidor y el por qué quiere comprar. En la teoría del productor analizamos a la teoría de la oferta. Oferta se referencia al productor, al empresario, al vendedor que desea ofrecer en el mercado. La teoría del consumidor y la teoría del productor puede ser dicha de otra manera. Teoría de la demanda y teoría de la oferta. Y esto es desarrollado en la microeconomía. No te olvides que el máximo representante de la microeconomía fue Alfred Marshall, considerado el economista más importante del siglo XIX y precursor de los estudios microeconómicos desde esos tiempos, bueno, hasta ahora se toma como referencia. Muy bien, en conclusión, la teoría del consumidor es estudiada por la microeconomía. Así que en la 2 la clave es la letra B de barco. Muy bien, listo. Muy bien, pasamos a la siguiente. En la pregunta 3 nos dice, señale la entidad oficial del Estado cuya función principal es recopilar y elaborar información estadística del Perú. Esta es una pregunta de dato. Nos pide aquella entidad que se supone recopila y elabora información estadística, pero no es cualquier entidad, sino es la entidad oficial del Estado. Veamos aquí. Recuerde que en economía descriptiva recolectamos información y lo organizamos utilizando las estadísticas. Recuerda que las estadísticas es una herramienta muy eficiente para los economistas y así organizar la información de la realidad económica. Y tenemos aquí a INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI es quien de manera oficial recolecta datos estadísticos para el Perú. Nos dice, recuerda,
INEI realiza un estudio estadístico de las variables económicas como la inflación o el PBI. Por lo tanto, INEI estudia la información económica del Perú. Pero bueno, a nivel descriptivo, obviamente en la parte de recolección de datos y procesamiento de esos datos. En conclusión, INEI es la entidad oficial que recopila y elabora la información estadística. Así que la clave en esta pregunta sería la letra C. ¿Cuál es esta institución oficial que recolecta información? El Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, o dicho de otra forma, INEI. Muy bien, en la pregunta 3, la clave es la letra C. C de casa. Muy bien. Vamos a una pausa y continuamos. En la pregunta 4 nos dice, una norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros de nuestro país sobre la reducción del impuesto general a las ventas es considerada dentro del estudio de la economía como parte de la. Bueno, en este caso nos están preguntando sobre una situación en específico. Nos están diciendo que la Presidencia del Consejo de Ministros ha establecido a través de una norma la reducción del impuesto general a las ventas, llamada IGB también, ¿no? Y este análisis de la reducción de la reducción del IGB estaría en el marco de, dicen, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la economía sería estudiado esta reducción del impuesto? Veamos. Recordemos que cuando hablamos de política económica, hablamos de las medidas que el gobierno realiza para cambiar nuestra economía, o dicho de mejor manera, para cambiar la realidad económica donde vivimos. En política económica, el gobierno realiza cambios. Los cambios son medidas, transformaciones. Muy bien. Aquí encontramos lo que llamamos la política fiscal. La política fiscal son las medidas del Poder Ejecutivo y que tienen que hacer para realizar cambios estructurales a nuestro país. En esta política fiscal, como decíamos en clase, se trata de administrar los recursos del país y se trata de relacionarlo con medidas que tengan que ver con ingresos y que tengan que ver con gastos de nuestro Estado peruano. La reducción, por ejemplo, del impuesto general a las ventas calzaría perfecto como una medida de política fiscal. Así sería parte o dentro del estudio de la política fiscal, porque una reducción del impuesto general a las ventas afectaría obviamente a los ingresos del Estado. Así que creo que ya salió en la clave. Como habló de la presidencia del Consejo de Ministros, ella es Violeta Bermúdez, actual presidenta del Consejo de Ministros. En conclusión, la reducción del impuesto es materia de estudio de la política económica. Y si hubiera una clave más específica, sería incluso la política fiscal. Pero bueno, la clave sería la letra E de enano, política económica. Muy bien, 4E de enano. Correcto. Continuamos. En la pregunta 5 nos dice, señale un ejemplo de los diferentes fenómenos que estudia la macroeconomía. Veamos, un ejemplo de los diferentes fenómenos que estudia la macroeconomía. Eso implica recordar qué cosa era la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía es el estudio del comportamiento de la economía como un todo. No te olvides que cuando estudiabas la macroeconomía, estudiabas a la economía, pero desde un enfoque global. Es decir, que analizabas la realidad económica sin especificar si analizamos al consumidor del producto tal o al productor del servicio tal, sino que analizábamos a la economía como un todo. Bueno, correcto. Como dice acá, se ocupa de la actividad económica en su conjunto. Correcto. ¿Qué temas se trabajan en macroeconomía? Agregados económicos, inflación, pobreza, dinero, temas que siempre afectarán a la realidad económica en general. Si tú encuentras un tema de macroeconomía, de hecho que es un tema que se refiere a la economía en general. Inflación, pobreza, dinero, son temas que engloban a la realidad económica, no son temas específicos. Por ejemplo, la teoría del consumidor de helados, esa sí es específico y no sería macroeconómico, sino microeconómico. Por lo tanto, aquí mencionamos a la macroeconomía y si hablamos de macroeconomía, ¿por qué no mencionar a su máximo representante, John Maynard Keynes, ¿no? Gran economista del siglo XX y que fue promotor de las intervenciones del Estado? Para Keynes era importante que el Estado intervenga
en las economías y así salvarlas de la crisis. En conclusión, la clave aquí sería dinero, ya que el dinero es un tema clave en materia de macroeconomía. El dinero afecta a un montón de mercados, así que es un tema macroeconómico. La clave sería la E de enano, el tema es dinero. Muy bien, 5 enano. Listo, hacemos una pausa, ¿correcto? Continuamos. En la pregunta 6 es una pregunta de verdaderos y falsos. Veamos. Tenemos 3 premisas y nos piden saber si son verdaderos o falsos. La primera nos dice, los datos estadísticos que brinda la economía descriptiva son como los insumos para la teoría económica. ¿Eso es verdadero? Veamos. Dice, los datos estadísticos que brinda la economía descriptiva son como los insumos para la teoría económica. Esto es verdadero, debido a que la teoría económica utiliza los datos de la economía descriptiva para crear leyes, teorías o modelos. En la premisa 2 nos dice, la política económica se basa en los fundamentos de la teoría económica. Esto es verdadero también, porque el que desarrolla política económica en el Estado no lo hace de la nada. Desarrolla política económica, pero en función de lo que sabe de la teoría. Es, por ejemplo, un ministro de Economía que realiza una medida para evitar el desempleo en el país. Bueno, su medida se basa en ciertas teorías y modelos que él conoce. O sea, un ministro de Economía no crea una modificación de la nada, sino que crea las modificaciones en función de las teorías que él conoce. Así que la 2 es verdadero. Y la 3 dice, la economía positiva estudia la realidad económica tal y como se presenta. Bueno, esto es verdadero. El estudio positivo es objetivo y se estudia tal como se da. Así que la 3 es verdadera. En conclusión, todas las claves son verdaderas. Si todas las claves son verdaderas, la clave correcta es la letra E. La E, verdadero, todo. ¿Muy bien? Una pequeña pausa. ¿Listo? Y podemos continuar. En la pregunta 7, y ya casi llegando al final, dice, reducir la pobreza en el país debe ser prioridad del Estado, porque es inmoral dejar que la gente muera de hambre. La proposición anterior corresponde a la... bueno, esta es una proposición que suena a comentario. Si te das cuenta, es decir, oye, que la pobreza debe ser prioridad del Estado y que es inmoral que la gente muera de hambre, incluso suena a algo que diría un político. Así que, si es una premisa donde se opina, donde se da un juicio de valor, o sea, que se refiere a lo que debería ser, entonces es una premisa normativa. Por ejemplo, una premisa normativa es decir, reducir la pobreza del país debe ser prioridad del Estado porque es inmoral que la gente muera de hambre. Eso es una opinión o un juicio de valor. Y por lo tanto es una premisa normativa. En conclusión, la premisa del ejemplo es un juicio de valor y corresponde a la economía normativa. La clave de la pregunta 7, la letra E de enano. Muy bien, correcto. Hacemos una pausa. Sí, muy bien. Y por último, en la pregunta 8. La pregunta 8 dice, dentro de la política económica, el aumento de los impuestos corresponde a la... pregunta complicada. No, para nada. Dentro de la política económica, el aumento del impuesto, de los impuestos, perdón, corresponde a la... Esto es básicamente dentro de política económica. No te olvides que la política económica son aquellas medidas que el gobierno realiza. Estamos hablando de política fiscal. ¿Por qué política fiscal, profesor? Porque al hablarte de impuestos, uno, los impuestos los hace el Poder Ejecutivo o los administra el Poder Ejecutivo, principalmente los ministerios, el de Economía, principalmente. Y dos, porque hablar de aumento o disminución tiene que ver con política fiscal porque tiene que ver con ingresos del Estado. Y yo te decía como dato hace rato que las medidas de política fiscal se relacionan con ingresos y gastos. Muy bien. Entonces, el aumento de los impuestos es un ejemplo de política fiscal. ¿Sí? No te olvides que en materia de temas de impuestos, mucho tiene que ver SUNAT. SUNAT es la entidad recaudadora de impuestos para el gobierno central, o sea, para el Poder Ejecutivo. Y SUNAT depende del Ministerio de Economía. Pero, en conclusión, ¿a dónde llegamos?
llegamos a que el tema de aumento de los impuestos es materia de estudio de la política fiscal y la política fiscal es parte de la política económica. Así que en esta pregunta la clave sería la letra C, política fiscal, ¿no? La política fiscal es justamente lo que se menciona en la premisa, aumento de los impuestos. Muy bien, correcto. Una pausita, ¿sí? Listo. Muy bien, chicos. Con esto terminaríamos y muchas gracias por atenderme, muchas gracias por responder las preguntas y sigue estudiando, que nos vemos pronto. Muy bien. Muchas gracias hasta aquí. Hasta luego.